Hola, el tema que nos correspondió fue clustering divisivo. Nuestro grupo está compuesto por Camilo Ramírez, Gustavo Lozada y quien les habla, María Paula Pico. Primero les vamos a presentar la agenda para la explicación del día de hoy. Entonces, primero trataremos el tema, luego las similitudes y diferencias del tema con relación a los temas que hemos visto en clase. Después miraremos su aplicación en R y conclusiones. Entonces, primero nos gustaría explicarles un poco qué es el agrupamiento jerárquico, que de ahí pues surge el agrupamiento o el clustering divisivo, que en la función de R se llama diana. Entonces, el agrupamiento jerárquico es una técnica para agrupar puntos de datos similares en un grupo y separar observaciones diferentes en diferentes grupos o conglomerados. En agrupación jerárquica, las agrupaciones se crean de manera que tengan un orden predeterminado y adicional, pues ejemplo, se considera una jerarquía de conceptos en los diagramas. En el agrupamiento jerárquico, esta jerarquía de clústeres se puede crear de arriba hacia abajo o viceversa, como lo podemos ver en la gráfica. Por lo tanto, hay dos tipos de agrupamiento jerárquico, el divisivo, que es del que vamos a hablar hoy, y el aglomerativo. Entonces, ejemplo, lo pueden observar en el diagrama. El aglomerativo, el agrupamiento empieza desde grupos pequeños y llega a un grupo grande, mientras que en el agrupamiento diana, primero se tiene un grupo grande y se va dividiendo en grupos pequeños. Bueno, ya enfocándonos entonces en el método divisivo, en este método asumimos que todas las observaciones pertenecen a un solo grupo y luego dividimos el grupo en dos grupos menos similares. Esto se repite recursivamente en cada grupo hasta que haya un grupo para cada observación. Y pues lo que les comentaba, esta técnica se llama Diana, que también es un acrónimo de Divisive Analysis. Entonces podemos verlo acá en el diagrama, cómo se va dividiendo en grupo grande hasta grupos muy pequeños. Para poder llevar a cabo estos métodos de agrupamiento, pues la pregunta fundamental es cómo medimos la disimilitud entre los grupos de observaciones. Entonces, se han desarrollado diferentes métodos de aglomeración para clúster y pues los más comunes se los queremos presentar. El primero es el agrupamiento de enlace máximo completo que calcula todas las diferencias por pares entre los elementos y en este caso considera el valor más grande de estas diferencias como la distancia entre los dos grupos. Este tiende a producir racimos más compactos. En cuanto al agrupamiento del enlace mínimo, se calculan las diferencias considerando la menor de estas diferencias como un criterio de enlace. Entonces tiende a producir racimos más largos o sueltos. La agrupación de vinculación media o promedio considera el promedio de las diferencias de los dos grupos como la distancia entre los dos grupos y puede variar en la compacidad de los grupos que crea. Y también está el método de varianza mínima de Ward, que minimiza la varianza total dentro del conglomerado. En cada paso se fusionan el par de grupos con la menor distancia entre grupos. Tiende a producir racimos más compactos. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo funciona el método divisivo de clustering, les queremos hablar un poco de las similitudes y diferencias del tema relacionado con los temas que ya vimos en clase. Bueno, en un principio, sí, digamos que hablando un poco más sobre el enfoque del agrupamiento jerárquico, se puede mirar como una forma alternativa al agrupamiento de K-medias para identificar grupos en un conjunto de datos. Em, a diferencia de K-means, el agrupamiento jerárquico lo que hace es pues crear una jerarquía de grupos y por lo tanto no requiere que especifiquemos previamente el número de grupos.
Y pues digamos que una ventaja adicional es que se puede visualizar o se puede hacer una representación basada en árboles, las cuales se llaman dendrogramas y hablaremos un poco más adelante. Em, o bueno, en cuanto al agrupamiento jerárquico, clustering jerárquico, existen principalmente dos métodos, como lo mencionaba mi compañera. El primer método es el aglomerativo. Este comúnmente se conoce como Agnes, el cual vemos en la imagen de la mano izquierda. Y digamos que cada observación inicialmente se considera como un grupo de un solo elemento o una hoja. Y en cada paso del algoritmo, a medida que se va llevando a cabo, los dos grupos que son más similares se combinan en un nuevo grupo más grande y este procedimiento se repite hasta que todos los puntos son miembros de un solo grupo grande o raíz. Em, esta imagen, pues, bueno, la conocemos como un dendrograma. Y de la misma manera, pero pues de manera inversa, eh, conocemos la agrupación jerárquica divisiva, que se conoce como Diana o Divisive Analysis, y funciona de manera descendente. Em, este método pues comienza con la raíz en la que todas las observaciones se incluyen en un solo grupo y en cada paso del algoritmo el grupo actual se va dividiendo en dos subgrupos que se consideran más heterogéneos. Y este proceso se va repitiendo hasta que todas las observaciones pues son independientes o están en su propio grupo. Eh, Esta sería pues una forma de representar el clustering divisivo y hacer una comparación entre el clustering aglomerativo y la manera en la que interpretamos K-means y K-medias. Em, si vamos un poco más a detalle sobre cómo podemos interpretar un dendrograma, la ventaja de esta agrupación jerárquica es que este dendrograma ilustra completamente las relaciones entre las agrupaciones entre nuestros datos. En cada hoja cada hoja en el dendrograma corresponde a una observación en nuestros datos y esto representa, digamos que una casa individual. A medida que ascendemos en el árbol, las observaciones que son similares entre sí se combinan en ramas y a su vez se fusionan a una mayor altura. Sin embargo, los dendrogramas pues tienden a malinterpretarse, eh, ya que las conclusiones sobre la proximidad de las observaciones no deben estar em, implícitas. Generalmente, en el eje horizontal se puede observar que los grupos de observaciones debajo de ellos indican que la distancia entre la observación y ese grupo es la distancia entre la observación y el grupo al que se une. Y pues digamos que ya esta sería la manera de representar cuál es la diferencia entre los clusterings. Y vamos a proceder a mostrar la implementación del método en R. Posteriormente, en la aplicación del clustering jerárquico divisivo en RStudio, vamos a realizar el siguiente ejemplo con la base de datos Iris que viene precargada en RStudio. A continuación explicaré cada uno del proceso que se realizó y el resultado que se obtiene. Entonces primero correremos el código en el Markdown. Listo. Entonces en primer lugar lo que hicimos fue cargar el conjunto de datos Iris, que es un conjunto de datos que contienen mediciones de ancho y largo de pétalos y los sépalos de diferentes especies de flores que ya tiene precargada RStudio desde su paquete inicial. Posteriormente
se le seleccionan las columnas de la 1 a la 4 del conjunto de datos ya establecido, lo cual estas columnas representan las características más relevantes de las flores, como el ancho y largo de los pétalos y los sépalos de las flores. Posteriormente, realizamos el cálculo de la distancia euclidianas entre cada uno de los puntos del conjunto de datos a través de la función disDatos, llamando los datos ya previamente establecidos. Posteriormente, hicimos el clustering jerárquico aglomerativo. Este aglomerativo se realiza para poder graficar la información en el dendrograma. Entonces, con la función hclust utilizamos la matriz de distancias como entrada y aplicamos el método de enlace war_d para calcular las distancias entre grupos, y ese resultado obtenido se va a guardar en una variable que se llama resultado aglomerativo. Posteriormente realizamos el clustering jerárquico divisivo. En este clustering jerárquico divisivo utilizamos la función cutre, que toma como entrada el resultado del jerárquico aglomerativo obtenido anteriormente, y realiza un corte inverso en el dendrograma para obtener los grupos. En este caso son tres grupos que se desean realizar, y se indican cómo se tienen que obtener los grupos y señala la información en el resultado que se quiere obtener. Posteriormente se realiza el diagrama. En primer lugar, un dendrograma. Entonces, para ver la información del dendrograma utilizamos el plot, graficamos el resultado aglomerativo y hacemos a través de la función redhclass la partición en los tres grupos y que nos señale la información de color rojo, como lo podemos ver en el siguiente dendrograma. Entonces, en el dendrograma lo que estamos viendo son los tres grupos aglomerativos divisivos que se realizaron, y el programa lo que nos están haciendo es marcando la información como se puede ver en la imagen. También se quiso observar cómo RStudio y cómo el programa había hecho la distribución. Entonces acá podemos ver que para cada uno de los datos de la base de datos los fue asignando a uno de los grupos que nosotros decidimos. Entonces aquí vemos datos que fueron almacenados en el grupo 1, grupo 2, y acá vemos algunos que fueron almacenados grupo 2, grupo 3, y así digamos que dependiendo de la distancia que determinaba anteriormente el programa, acomodó los datos y los dejó cada uno en su grupo ya definido. También, de manera de otro ejemplo, para utilizar también el método de clustering divisivo, eh, vamos a hacer la misma ejercicio realizado anteriormente, pero ahora con una base de datos que viene también cargado previamente en RStudio, que contiene las estadísticas de arrestos por cada 100.000 habitantes en los diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces también se hizo la programación y se cargó la información en Markdown. Entonces vamos a correr el código. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es cargar la base de datos que les comentaba, que era una base de datos que contenía las estadísticas por cada 100.000 habitantes de los arrestos en los Estados Unidos. De igual manera, lo que hicimos fue preparar los datos. Lo que hicimos fue llamar la base de datos ya previamente cargada, y luego posteriormente hicimos el cálculo de la matriz de distancias. Esta matriz de distancias captura la similitud o diferencia entre los estados en función de las estadísticas de arrestos. Cuanto más pequeña sea la distancia entre los estados, mayor será su similitud en términos de patrones de arresto. De esta manera, el código agrupará la información para posteriormente hacer el jerárquico aglomerativo y divisivo que queremos realizar. Posteriormente hicimos el clustering jerárquico aglomerativo, donde se utiliza la función hclust. La función toma como entrada la matriz de distancias ya calculada previamente y aplica el método de enlace complete para calcular las distancias entre los grupos. Este método de enlace complete calcula las distancias entre grupos como la distancia máxima entre los puntos de todos los grupos que calcula el programa.
Posteriormente hicimos el clustering jerárquico divisivo. Ese se realiza a través de la función cutre. La función toma como entrada el resultado del clustering jerárquico aglomerativo y realiza un corte inverso en el dendrograma para obtener los grupos. En este caso, para el ejemplo, que quieren partir la información o partir los datos en 4 grupos diferentes. Por último, em, se realizó el dendrograma aglomerativo con las particiones, digamos, de la información ya realizadas en el jerárquico divisivo. Entonces, a través de la función plot, el dendrograma representa la estructura jerárquica de los grupos y muestra los estados que se agrupan en función de las similitudes, como lo estamos viendo acá, generó 4 grupos, dependiendo de las similitudes de las estadísticas de arresto. Además, se utilizó la función red hclass para dibujar rectángulos alrededor de los grupos que me permitieran de manera visualmente poderlos identificar y agrupar de mejor manera. También se quiso graficar eh, a través de una matriz qué grupos asignó el programa y qué número de grupos le asignó a cada uno de los estados. Entonces, como podemos ver, para algunos estados lo asignó de la siguiente manera: Alabama del grupo 1, Arkansas lo dividió en el grupo 2, Colorado grupo 2 también, Florida grupo 4, Indiana grupo 3, y de esa manera, dependiendo de la similitud que tuvieran la información y los datos que se estaban calculando, los fue agrupando, y pues digamos que esta es la manera matricial de verla y esta es la manera más gráfica para entender el comportamiento de cada uno de los estados según las estadísticas calculadas. Por último, se realizan las conclusiones finales del clúster jerárquico divisivo, donde se pueden determinar 4 conclusiones acordes al método aplicado y según los ejemplos que se pudieron realizar y la comparación con los otros métodos. El primero es que el agrupamiento jerárquico es útil para conjuntos de datos pequeños y con pocas variables de datos, ya que permite producir una buena ilustración jerárquica de los grupos. Esto a través de endogramas y partición de grupos, como se pudo ver en los ejemplos realizados. No requiere especificar previamente la cantidad de grupos, como sea el caso de los k-means. eh, Se utiliza en el modelo aglomerativo, no se tienen que determinar los grupos, el mismo programa lo realiza, pero para poderlos ver de manera visual, se realiza la partición de cada uno de los grupos. Es importante tener en cuenta que el método de agrupamiento que se requiere usar, ya que esto puede generar resultados significativos. Y por último, si es necesario a menudo tener que especificar en dónde se cortará el dendrograma para obtener los grupos finales, y de esa manera que se utilizaran en los análisis previos.